Vamos a continuar con la química de los metales de transición en este segundo video. En esta parte vamos a ver un poco más de la química acuosa, ¿sí? La química de los iones en solución de los metales de transición. En el proceso de disolución de los iones metálicos, de los metales de transición, podemos ver cómo hay un primer proceso de disolución y una solvatación. Luego, cómo se desarrolla un proceso que denominamos proceso de hidrólisis y luego, en algunos casos, ocurre la condensación o las reacciones del tipo de condensación. Cuando disolvemos una sal metálica de los metales de transición, tenemos un primer paso que es esta disolución y luego la solvatación de cada uno de los iones. Tenemos la solvatación del catión y la del anión. Nos vamos a dedicar a describir qué es lo que pasa con el catión. A este catión solvatado, este acuo complejo, lo podemos representar por esta imagen que tenemos acá, donde tenemos al ion metálico, acá no le asignamos ninguna carga, y las moléculas de agua que solvatan a este ion, coordinadas por el oxígeno al ion central a través de una unión de coordinación. Acá tenemos la solvatación del ion para formar el acuo complejo. La formación del acuo complejo que tenemos acá también la podemos describir mediante una reacción ácido-base de Lewis. Nuestro ion metálico es una especie carente de electrones y en el formalismo de ácidos y bases de Lewis lo podemos describir como un ácido de Lewis. El agua podemos describirla en torno al formalismo de ácidos y bases de Bronsted, pero también como puede ser una base de Lewis, ¿sí? Al tener un exceso de electrones representado a partir de los pares libres sobre el oxígeno. Y entonces la formación del acuo complejo lo podemos interpretar como la formación de un par ácido-base de Lewis. Luego de la formación de este complejo, se puede dar lugar a la hidrólisis, ¿sí? El proceso de hidrólisis, que lo podemos definir como la deprotonación del catión metálico solvatado, o sea, la desprotonación de esta nueva especie, o sea, de la especie acuo complejo, y consiste en la pérdida de un protón de una o más moléculas de agua coordinadas al ion metal. Al acuo complejo lo podemos describir como un ácido de Bronsted, ¿sí? Recordemos que el ácido de Bronsted es aquella especie capaz de transferir un protón a una base, ¿sí? En la reacción ácido-base de Bronsted podíamos observar la transferencia de un protón. Fíjense cómo tenemos nuestro ácido, que es el acuo complejo, y la base, que es la molécula de agua. En la base conjugada del ácido, ¿sí? Que tenemos acá, vemos cómo tenemos un protón de una de las moléculas de agua coordinada que fue transferido, ¿sí? A la base, que acá el agua está actuando como base. Y el ácido conjugado de la base es el ion hidronio que tenemos acá. Y entonces, si vemos esta reacción como una especie que da lugar a un ion hidronio, vemos muy fácilmente cómo se trata de una especie ácida. Para ver un poquito mejor, vamos a ver, o sea, para entender un poquito mejor cómo se puede describir el proceso de hidrólisis, vamos a ver qué pasa con el hierro 3+. ¿Sí? Acá vemos cómo tenemos el acuo complejo del ion hierro 3+, y una molécula de agua que reacciona, o sea, tenemos las aguas coordinadas, que son estas que están acá, y luego una molécula de agua del entorno, ¿sí? Que no están coordinadas, ¿sí? Y esta molécula de agua va a actuar como aceptora de un protón
de una de las moléculas de agua que está coordinada al ion metálico. Y entonces vemos como resultado, ¿sí?, este nuevo complejo que tenemos, fíjense que tenemos 5 moléculas de agua coordinadas, y de la molécula de agua que transfirió el protón, o sea, el agua coordinada que transfirió el protón a la molécula de agua del medio, se transformó en un ion oxidrilo, ¿sí? Por eso, ¿qué pasa? Pasamos de carga 3+ a carga 2+, ¿sí? Porque tenemos este ion hierro 3+ central, solvatado, ¿sí?, con 6 moléculas de agua neutras, entonces por eso la carga del acuocomplejo es 3+, y luego al generarse o darse lugar al proceso de hidrólisis, uno de los protones es transferido a la molécula de agua, como vemos acá, y entonces tenemos coordinado un ion oxidrilo, y por eso la carga total es, la carga del complejo es +2, y lo que tenemos acá es un ion hidronio. ¿Cómo podemos explicar el proceso de hidrólisis? ¿Sí? O sea, de qué manera podemos explicar la transferencia de protón que acabamos de describir. Acá tenemos en esta imagen el ion metálico más, que está representado por esta esfera violeta, y 4 moléculas de agua que están coordinadas o están solvatando a este ion metálico central, ¿sí? En este caso el acuo complejo lo representamos con 4 moléculas de agua, ¿sí? Fíjense que debido a la interacción que hay entre el ion metálico central y el átomo de oxígeno del agua, se produce, o sea, para compensar esta polarización, esta interacción, se produce una polarización, ¿sí?, a su vez una polarización del enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta polarización del enlace hace que este protón sea mucho más susceptible a interactuar con una molécula de agua del medio, ¿sí? Entonces, favorece la transferencia de este protón a otra molécula de agua y la formación del ion hidronio, ¿sí? Y entonces, cuando ocurre la transferencia de protón, es que en lugar de tener una molécula de agua coordinada, pasamos a tener un ion hidroxilo, ¿sí? Y de manera global vemos cómo esta reacción también puede verse como una reacción ácido-base, ¿sí? O sea, cómo esta especie es una especie ácida. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrolla, ¿sí?, o sea, cuando ocurre el proceso de hidrólisis, se genera un ion hidronio. ¿Y qué le pasa al pH de esta solución? ¿Sí? El pH disminuye, ¿sí? O sea, estamos hablando de la hidrólisis de una especie ácida. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta para poder analizar, por ejemplo, la acidez de los iones metálicos? O sea, con cuánta comparativamente cuán susceptibles son los iones metálicos a desarrollar el proceso de hidrólisis, o cuánto más acídicos son la carga del ion, la electronegatividad, el radio iónico y la covalencia, ¿sí? Entonces, cuanto más este ion, cuanto mayor sea la carga, ¿sí?, y cuanto menor sea el radio, o sea, cuanto mayor sea la relación carga-radio, esta interacción con la molécula de agua va a ser mayor, o sea, este efecto polarizador va a ser mayor. Entonces la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno va a ser más eficiente, y esa transferencia de protón va a ser, o sea, este protón va a ser más susceptible a ser transferido a otra molécula de agua. Entonces ese ion va a ser más acídico, o sea, cuanto mayor sea la carga y menor sea el radio, estos iones van a ser más acídicos. Como les decía, bueno, estas son las variables que tenemos que tener en cuenta, y en realidad no solamente estamos hablando de la relación carga-radio,
sino más, de manera, digamos, más prolija, definimos el parámetro electrostático que en realidad depende de la carga al cuadrado sobre el radio efectivo. La correlación de la acidez con el parámetro electrostático, sí, con este parámetro que se vincula con la carga al cuadrado sobre el radio efectivo, correlaciona muy bien con los cationes del grupo 1 y del grupo 2, ¿sí? Pero y con algunos del bloque D también, ¿sí? Pero cuando tenemos metales o iones metálicos donde el grado de covalencia aumenta o donde la carga es muy alta, ya no nos sirve este modelo iónico para describir la acidez, sino el modelo subestima, ¿sí? En los resultados experimentales del valor de pKa, si son mucho más acídicos de lo que describe el modelo, ¿sí? O sea, esta interacción es como mucho más efectiva debido a la covalencia o a la repulsión que hay de la carga positiva del catión, perdón, del protón con respecto a un ion cargado con una carga muy alta. Entonces, para ver cómo podemos ordenar en acidez creciente de acuocomplejos de distintos iones metálicos, podemos ver con este ejemplo donde para un mismo elemento, ¿sí? Cuanto mayor es la carga, o sea, mayor es la relación carga-radio, más acídico, si esta especie, la especie de hierro más 3, va a ser más acídica, más ácida que la de hierro más 2. Para dos iones con igual carga, ¿sí? Más 3, hierro más 3 y aluminio más 3, al tener menor radio el aluminio, la relación carga-radio va a ser mayor para el aluminio, entonces la acidez del aluminio más 3 es mayor que la de hierro más 3. Y en el caso de estos dos iones que están acá, tenemos mercurio más 2, pero bueno, el grado de covalencia en el caso del mercurio es mayor y entonces la carga menor y se compensa con el mayor grado de covalencia. Un ejemplo muy típico es lo que ocurre cuando disolvemos cloruro de aluminio en agua. Vemos bueno, la reacción de disolución. Es el aluminio, tenemos el aluminio más 3 solvatado y los iones cloruro solvatados. Este acuocomplejo de aluminio más 3 experimenta hidrólisis sucesivas, ¿sí? De más de una molécula de agua coordinada. Entonces vemos cómo tenemos la hidrólisis de una molécula de agua, ¿sí? La transferencia del protón de una molécula de agua y la generación de un ion oxidrilo coordinado, la hidrólisis de una segunda molécula de agua y la hidrólisis de una tercera molécula de agua. ¿Qué pasa cuando tenemos esta especie que está acá? Esta especie es una especie neutra y es capaz de precipitar del medio. O sea, si reordenamos esta especie, podemos ver que estamos frente a lo que conocemos como el hidróxido de aluminio hidratado, ¿sí? Entonces, cuando una característica muy importante o lo que observamos cuando disolvemos una sal de aluminio más 3 es que el pH de la solución, o sea, si nosotros midiéramos el pH de la solución, vamos a ver cómo disminuye notablemente. Y además, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la precipitación de hidróxido de aluminio, que es una sal, o sea, perdón, un compuesto que se caracteriza por ser un sólido del tipo gelatinoso, ¿sí? Acá vemos bueno, el resultado de la hidrólisis del ion aluminio 3+,
Y a veces también por condensación de esta especie no solamente puede generarse el hidróxido, sino también el óxido de aluminio. Entonces, resumiendo, vemos que luego del proceso de hidrólisis, como resultado tenemos al ion hidróxido como ligando, pero las hidrólisis sucesivas, o sea, la transferencia de protón de distintas moléculas de agua, nos puede dar lugar no solamente al ion hidroxo, sino también al ligando oxo. Y ahí podemos explicar por qué para los iones con carga alta, ¿sí? O sea, estas especies de vanadio más 5, de cromo más 6, de manganeso más 7, o sea, ¿por qué es imposible tener estos iones solvatados como tal, o sea, como acuocomplejos, sino que esta relación, altísima carga radio que tienen estos iones metálicos, desde ya que dan lugar al proceso de hidrólisis y las hidrólisis sucesivas y la formación de los ligandos del tipo oxo. Por eso tenemos las especies como permanganato en el caso de manganeso, de cromato y de vanadilos o vanadatos, dependiendo del pH en el vanadio. En el ejemplo, acá tenemos el ejemplo del vanadio más 4 y vanadio más 5, donde tenemos oxo complejos y o sea, sería la especie que nosotros la representamos, ¿sí? Como esta que está acá, pero está solvatada, o la especie de vanadio más 5 que la representamos como esta especie que está acá, solvatada o el agua complejo con algunas moléculas de agua. Acá tenemos otros ejemplos de iones donde tenemos las especies hidroxo u oxo puente. Y entonces, de manera resumida, podemos decir que a través de la condensación, ¿sí? O sea, de la interacción de dos especies, probablemente con los iones hidroxo, se pueden formar especies donde tenemos especies poliméricas con puente oxo y puente hidróxido, ¿sí? Y como resultado tenemos la formación de una familia muy importante que son de los polioxometalatos. Vamos a ver otro ejemplo de reacción de condensación. Acá tenemos las especies de cromo más 6. Ya las presentamos en el video anterior cuando vimos el diagrama de Purvé del cromo, donde teníamos las especies de cromo más 6 a distintos, dependiendo del pH. Podíamos tener el cromato, la especie estable en medio básico, y el dicromato, la especie estable en medio ácido. Cuando tenemos el cromato, cuando a medida que bajamos el pH, o sea, introducimos protones en el medio, la protonación de alguno de los oxo de este cromato y la reacción con otro oxo protonado puede dar lugar a la especie polioxo dinuclear y una molécula de agua. Así como se ejemplifica con el cromato y la formación del dicromato, lo mismo ocurre con otras especies para dar polioxometalatos, ¿sí? O sea, especies de mayor nuclearidad. En el caso, el típico ejemplo es el de vanadio, ¿sí? Los polivanadatos. Nuevamente tenemos el mismo estado de oxidación para el vanadio, y a medida que protonamos estos oxo, ¿sí? Pueden reaccionar estas especies protonadas y dar lugar a estos polioxoaniones, y dependiendo del pH, estas especies son diferentes, ¿sí? Y tienen diferentes propiedades, por ejemplo, tienen distintos colores. Entonces, a medida que, o sea, estos oxoaniones pueden dar lugar a polioxoaniones,
a medida que protonamos y al revés a medida que aumentamos el pH, ¿sí? Nos vamos para el oxoanión. Los polioxovanadatos en especial, se conocen un montón de especies que tienen distintas geometrías y estructuras y tienen diferentes aplicaciones. Hay toda una química relacionada con la familia de polioxometalatos. Por ejemplo, podemos ver, como les decía anteriormente, tanto oxo como puentes, como oxoterminales, como vemos en este ejemplo de acá. Acá tenemos otro ejemplo donde no solamente tenemos un polioxometalato de un solo metal, sino también se pueden incorporar otras especies, y esto lo que, o sea, estas reacciones son reacciones muy conocidas, es una química que se puede controlar, entonces es posible diseñar el material de manera específica y entonces lograr distintas propiedades en la especie resultante. Dependiendo de la estructura adoptada, tienen diferentes nombres, ¿sí? O sea, acá tenemos distintos tipos de polioxometalatos. Son una familia muy estudiada en química de coordinación. Y algunas de las propiedades o las aplicaciones, ¿sí? Desde el tipo aplicaciones biomédicas o para transferencia de energía, aplicaciones ópticas, o sea, estas para catálisis, para dispositivos electrónicos, cómo logro las distintas propiedades justamente, o sea, incorporando otras especies en la estructura de los polioxometalatos. Ahora vamos a pasar a otras de las especies muy conocidas y muy estudiadas de los metales de transición, que son los óxidos de los metales de transición. Los óxidos de los metales de transición tienen una riqueza estructural muy amplia y con ello aplicaciones y propiedades, ¿sí? Nuevamente, como acabamos de ver para los polioxometalatos, esta aplicación, o sea, las aplicaciones y las distintas propiedades se relacionan con la capacidad de incorporar otros iones metálicos, o sea, tener, por ejemplo, óxidos mixtos u otras especies en las estructuras, y con eso poder modular las propiedades y lograr diferentes aplicaciones. En esta imagen, en esta tabla, vemos los distintos tipos de óxidos y están vinculados con los distintos estados de oxidación que cada uno de los metales puede adoptar, ¿sí? Nuevamente vemos acá en el caso del manganeso, donde tenemos la posibilidad de tener distintos estados de oxidación. Con ello, desde ya que vamos a tener distintos óxidos con distintas estequiometrías para el manganeso, lo mismo con el cromo, con el vanadio, y en el caso del escandio, donde tenemos solamente el estado de oxidación más 3, tenemos el óxido más 3, y nos vamos en el otro extremo, donde el zinc, donde vamos a tener únicamente el óxido de zinc más 2. Y estas diferentes estequiometrías que hay entre el oxígeno y el metal hace que la estructura cristalina en la cual cristaliza cada uno de los óxidos sea diferente. Entonces vamos a ver brevemente y también un poquito para ver, para repasar los distintos tipos de estructuras cristalinas que conocemos, vamos a ver, vamos a ejemplificarlas con los óxidos de los metales de transición. Vemos que muchos de ellos cristalizan en lo que se conoce como sal de roca, que sal de roca es nada más y nada menos que cloruro de sodio, ¿sí? Y otra de las características que podemos resaltar es que muchos de los metales de transición se encuentran en la naturaleza como óxidos, ¿sí? Esta tabla es una tabla que continúa, donde también se describe que los minerales o los metales de transición se encuentran en minerales como sulfuros, y no solamente como los óxidos. En los metales de estequiometría MO, o sea que sería el estado de oxidación más 2, cristalizan tanto, o sea, algunos de ellos cristalizan como con la estructura de cloruro de sodio, y otros con, en realidad tenemos el ejemplo del óxido de zinc, con una estructura que se conoce como ursita, ¿sí? Lo que se utiliza típicamente para describir las estructuras cristalinas de los sólidos cristalinos,
es, por ejemplo, en el caso de todos estos que están acá, que cristalizan como cloruro de sodio, o sea, como la estructura de cloruro de sodio, uno al decir estos óxidos cristalizan como la estructura de cloruro de sodio, ya define inequívocamente cómo es la estructura cristalina de estos sólidos, ¿sí? Porque nosotros conocemos que el cloruro de sodio cristaliza en una estructura del tipo cúbica centrada en el cuerpo y los huecos, ¿sí? O la coordinación de cada ion metálico es del tipo octaédrica. Entonces, al decir que estos cristalizan como la estructura de cloruro de sodio, o sea, en la estructura de cloruro de sodio, ya estamos definiendo cómo es la estructura cristalina de estos óxidos. Podemos ver en estos poliedros cómo es la coordinación tanto de, en este caso, los iones representados con las esferas naranjas como las esferas celestes. ¿Sí? El entorno de coordinación, tanto para los cationes como para los aniones, en este caso oxo y metal más 2, es octaédrica. En el caso del óxido de zinc, cristaliza como ursita, que es un sólido cristalino típico que corresponde al sulfuro de zinc. ¿Qué característica distintiva vemos acá? Que se trata de una estructura cristalina del tipo hexagonal compacta y el catión se ubica en la mitad, o sea, ocupa la mitad de los huecos tetraédricos de la estructura, ¿sí? Recordemos que la estructura, los sólidos cristalinos hexagonales son del tipo compacto y están dados a través de el empaquetamiento de esferas rígidas de una capa del tipo A, otra capa B, que se ubica en los intersticios de la A, ¿sí? de las esferas descritas en la capa A, y luego una tercera esfera que es equivalente a la primera, perdón, una tercera capa equivalente a la primera capa. Los óxidos de estado de oxidación más 4, ¿sí? No tenemos tantos como los de estado de oxidación más 2, recordemos que es uno de los estados, es el estado más estable para la mayoría de los metales. La típica estructura o la estructura de referencia es la de dióxido de titanio. El dióxido de titanio cristaliza como diferentes, conocemos, se conocen diferentes estructuras muy estables del dióxido de titanio, diferentes polimorfos, y uno de los más estables y más conocidos es el rutilo, ¿sí? Se trata de una estructura del tipo tetragonal, o sea, son cúbicas, y vemos cómo los huecos a la coordinación es son huecos octaédricos, pero la distribución espacial tridimensional es diferente. Para los óxidos de estado de oxidación más 3, la estructura típica en la cual cristalizan es una de las fases de la lúmina, si la alfa-lúmina o corundum, como es el nombre común para la estructura, para la fase alfa de la lúmina, y nuevamente vemos cómo es un cristal, es una estructura cristalina del tipo hexagonal compacta, donde el catión está ocupando 2/3 de los huecos octaédricos. Ejemplos son para los óxidos de más 3 de titanio, vanadio, cromo, rodio y hierro. ¿Sí? Y acá vemos como lo que decíamos anteriormente, que el empaquetamiento está dado con capas del tipo AB, AB, AB. Los óxidos que no hay tantos, ¿sí? Como en el caso del trióxido de renio, el estado de oxidación es más 6, ¿sí? En el caso de este óxido estamos hablando de una estructura cúbica simple, muy poco compacta, y vamos a ver más adelante cómo como guarda ciertas ventajas, o sea, este espacio que hay en la estructura puede ser fácilmente ocupado por otros iones metálicos y esto es una ventaja para modular las propiedades de los sólidos, ¿sí? O sea, para obtener materiales mixtos con distintos iones metálicos. Podemos ver cómo la coordinación de los átomos de metal es octaédrica. Hay óxidos del tipo mixtos que pueden
ser tanto compuestos por distintos, o sea, iones metálicos de distintos metales, o para el mismo metal pero con distintos estados de oxidación. Uno de ellos son las espinelas, que tienen esta estructura que estamos viendo acá, donde la red está establecida por los oxígenos y por cada anión hay un hueco octaédrico y 2 huecos tetraédricos, ¿sí? Para respetar la estequiometría. Y vemos cómo los iones A ocupan 1/8 de los huecos tetraédricos representados por los políedros verdes, y los iones B ocupan 1/2 de los huecos octaédricos representados por los poliedros naranjas. Un ejemplo es este óxido mixto de magnesio y aluminio. También tenemos a la espinela inversa, o sea, sí, esta es la estructura de la espinela directa, esta es la de la espinela inversa. Y como les decía recién, que no necesariamente tiene que ser un óxido de iones metálicos de distintos estados de oxidación dados por distintos elementos, sino en el caso del hierro, o sea, de la gran diversidad de óxidos de hierro, donde en este caso tenemos hierro más 2 y hierro más 3, el ejemplo es la magnetita, donde cristaliza como espinela inversa. La perovskita es el último ejemplo que vamos a ver, que es para estructuras de óxidos del tipo ABX3. Recordemos lo que vimos unos minutos atrás, cuando describimos la estructura del trióxido de renio, que resaltamos que era, bueno, una estructura del tipo cúbica simple, un empaquetamiento muy poco eficiente, lo que deja, digamos, espacio libre en la red, espacio que puede ser ocupado por otro ion, otras especies, otro ion metálico. Y tenemos el ejemplo de este óxido mixto de calcio y titanio, que cristaliza como la estructura de la perovskita. Finalmente, este era el último ejemplo, no el anterior, vemos un óxido que cristaliza como un sólido del tipo molecular. Fíjense que vemos, este es el caso del tetróxido de osmio, el osmio con el estado de oxidación más 8, no hay tantos ejemplos, y bueno, como digamos, se cristaliza como un sólido molecular. O sea, fíjense que tenemos la red cristalina descrita por las moléculas del óxido, ¿sí? O sea, es un óxido del tipo covalente, y las interacciones que hay entre las distintas moléculas son interacciones intermoleculares, ¿sí? Entonces estamos hablando de un óxido del tipo molecular, y como tal sus propiedades físicas están relacionadas con este tipo de óxidos, ¿sí? O sea, una temperatura de fusión y de ebullición muy baja, solubilidad en solventes del tipo más bien no polares, y este óxido, imagínense que tiene muchas aplicaciones como oxidante, ¿sí? En síntesis orgánica, por sus características puede ser utilizado en medios orgánicos o para interactuar con moléculas orgánicas. Bueno, finalmente, toda esta primera parte del resumen la vimos en el video anterior, y en este video nos dedicamos a hablar un poquito más de las distintas especies vinculadas a los metales de transición. Hablamos del proceso de hidrólisis, donde veíamos cómo, digamos, las características acídicas de los iones metálicos en solución, o sea, cómo podíamos describir la química en solución de los acuocomplejos, y vimos cómo se desarrolla el proceso de hidrólisis, y cómo la variable, digamos, de la carga de este ion metálico y el radio efectivo son las variables que tenemos que tener en cuenta para explicar la acidez de los iones metálicos en solución, en agua. Luego, derivado con las especies resultantes, hablamos de los polioxometalatos, esta diversidad estructural que se da
cuando tenemos iones de carga alta, donde luego del proceso de hidrólisis podemos explicar la existencia de estas especies polioxigenadas. Y siguiendo con el tipo de especies que podemos obtener a partir de los metales de transición, hablamos de los óxidos y dependiendo de la estequiometría de los óxidos, que a su vez está relacionada con los estados de oxidación, vimos las distintas estructuras que pueden adoptar los óxidos de los metales de transición. Como siempre, la bibliografía, si quieren leer un poquito más, pueden ir a los libros que les recomendamos en la materia.